Serás traicionado por tu propia sangre, le advirtió la vidente al millonario que era socio de su hermano. El reloj marcaba exactamente las 9:15 de la mañana cuando Ricardo Velázquez atravesó las puertas giratorias del imponente edificio que albergaba la sede del Grupo Velázquez. El eco de sus pasos firmes en el piso de mármol italiano resonaba por el vestíbulo mientras los empleados lo saludaban con una mezcla de admiración y respeto. A sus 45 años, Ricardo llevaba consigo el aura de quien ha conquistado el mundo con sus propias manos. Ajustando su corbata de seda italiana frente al espejo del elevador ejecutivo, observó su reflejo con atención. El traje a medida de Giorgio Armani realzaba su postura impecable, pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia, ojos inquietos que escondían una creciente preocupación. El elevador se abrió directamente en su oficina ejecutiva en el piso 50. Su secretaria, Alejandra, ya lo esperaba con una carpeta de documentos y su tradicional taza de café premium colombiano. Buenos días, señor Velázquez. El señor Felipe ya está en la sala de juntas esperando para la videoconferencia con los japoneses, informó Alejandra, sus tacones resonando en el piso mientras acompañaba los pasos rápidos de su jefe. Felipe, su hermano menor por apenas 2 años, era su mano derecha en los negocios. Juntos, habían transformado una pequeña empresa de tecnología heredada de su padre en un conglomerado valorado en miles de millones. La sociedad de los hermanos Velázquez era conocida en el mercado como un ejemplo de éxito familiar en los negocios. Al entrar en la sala de juntas, Ricardo encontró a Felipe inclinado sobre su laptop, concentrado en una hoja de cálculo. Su hermano levantó la mirada y sonrió, esa sonrisa carismática que siempre abría puertas en los negocios. Ricardo, necesitamos revisar algunos puntos antes de la llamada con Takeshi Corp. Tengo algunas sugerencias para la estructuración de la fusión que pueden maximizar nuestro retorno, dijo Felipe, su voz transmitiendo ese entusiasmo característico que siempre contagiaba a las personas a su alrededor. Sin embargo, algo en la forma en que Felipe gesticulaba, en la manera en que sus ojos se desviaban ligeramente al mencionar ciertos detalles de la negociación, comenzó a despertar en Ricardo una sensación incómoda. Era como si una voz distante en su mente intentara alertarlo sobre algo que sus ojos aún no podían ver. La reunión con los ejecutivos japoneses transcurrió según lo planeado. Takeshi Corp estaba interesada en fusionar sus operaciones de tecnología con la división más rentable del Grupo Velázquez. Una negociación que podría resultar en un negocio de $2.500 millones. Después de la videoconferencia, mientras organizaba sus notas, Ricardo notó que Felipe había recibido un mensaje en su celular que le hizo fruncir el ceño por un momento antes de guardarlo rápidamente en el bolsillo de su saco. ¿Algún problema?, preguntó Ricardo intentando mantener un tono casual. No, solo Sofía preguntando sobre la cena de esta noche, respondió Felipe refiriéndose a su esposa, pero había algo en su voz, una nota disonante casi imperceptible, que hizo que Ricardo recordara un evento que había intentado ignorar en las últimas semanas. Hace exactamente un mes, durante un momento de particular ansiedad antes de una negociación importante, Ricardo había hecho algo que jamás había admitido públicamente. Consultó a una vidente. No era algo que combinara con su personalidad, racional y calculadora, pero la angustia que venía sintiendo lo llevó a buscar respuestas en lugares improbables. El recuerdo de las palabras de la vidente resonó en su mente. Serás traicionado por tu propia sangre. En ese momento había descartado aquello como un absurdo supersticioso. Ahora, observando los movimientos sutiles de Felipe, la forma en que su hermano parecía cada vez más ansioso por acelerar la fusión con los japoneses, comenzó a preguntarse si había ignorado señales importantes. Necesito viajar a Singapur la próxima semana, anunció Felipe repentinamente. Hay algunos inversionistas interesados en conocer más sobre nuestra operación en Asia. Ricardo levantó una ceja. ¿Singapur? No recuerdo que hayamos discutido sobre inversionistas de allá. Son contactos recientes, explicó Felipe con naturalidad.
Pensé que era mejor no sobrecargarte con una negociación más mientras estamos enfocados en Takeshi Corp. La explicación parecía razonable, pero algo en el estómago de Ricardo se contrajo. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado a confiar en sus instintos, y en ese momento sus instintos gritaban que algo estaba mal. Al final del día, sentado en su oficina con vista a la Ciudad de México, Ricardo comenzó a hacer conexiones que antes parecían dispersas. Los viajes cada vez más frecuentes de Felipe, las reuniones que no constaban en su agenda oficial, las llamadas telefónicas en horarios extraños que su hermano atendía siempre alejándose de los demás. Tomó su teléfono e hizo una llamada a Hans Meyer, un antiguo contacto del mercado financiero conocido por su discreción y eficiencia en obtener información delicada. Hans, necesito un favor, dijo Ricardo, su voz baja y controlada. Quiero que investigues algunos movimientos recientes. Te enviaré los detalles por correo electrónico. Máxima discreción. Mientras escribía el correo para Hans, Ricardo sentía el peso de sus sospechas creciendo. Si estuviera equivocado, estaría traicionando la confianza de su propio hermano. Pero si tuviera razón, la perspectiva era aún más perturbadora. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol para Ricardo. Durante las reuniones del consejo, observaba a Felipe con atención redoblada, notando pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que su hermano sutilmente dirigía las discusiones hacia determinados aspectos de la fusión, cómo enfatizaba ciertas ventajas mientras minimizaba riesgos evidentes. Una tarde particularmente tensa, Ricardo recibió un correo electrónico encriptado de Hans. El investigador había descubierto una serie de reuniones no registradas entre Felipe y representantes de un fondo de inversión asiático, el Golden Dragon Capital. Las reuniones sucedieron en hoteles discretos en diferentes ciudades, siempre lejos de los ojos del mercado. ¿Señor Velázquez? La voz de Alejandra lo trajo de vuelta a la realidad. Tiene un almuerzo programado con el consejo de Hernández Technologies en media hora. Ricardo ajustó su postura en la silla de cuero italiano. Hernández Technologies era una adquisición reciente, parte de la estrategia de expansión que él y Felipe habían planeado juntos. O al menos eso era lo que pensaba hasta entonces. El restaurante elegido para el almuerzo era El Cardenal, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México. Mientras esperaba a los ejecutivos de Hernández, Ricardo no podía dejar de pensar en los descubrimientos de Hans. El Golden Dragon Capital tenía una reputación conocida en el mercado. Eran especialistas en adquisiciones hostiles, disfrazadas de fusiones amistosas. Ricardo, qué placer verte. La voz familiar de Carlos Hernández, presidente del consejo de Hernández Technologies, interrumpió sus pensamientos. Justo estaba comentando con tu cuñada Sofía sobre los excelentes resultados del último trimestre. Ricardo se congeló por un momento. ¿Sofía? ¿Está aquí? Sí, ¿no lo sabías? Ella está representando a un nuevo grupo de inversionistas interesados en nuestra asociación. Pensé que Felipe te había informado, respondió Carlos, claramente percibiendo la súbita incomodidad de Ricardo. Sofía apareció elegantemente vestida, sus ojos verdes demostrando una confianza que Ricardo nunca había notado antes. Ricardo, qué agradable sorpresa. Felipe mencionó que estarías ocupado hoy con Takeshi Corp. La mente de Ricardo trabajaba a 1000 por hora. Sofía, graduada en Administración Internacional, siempre se había mantenido distante de los negocios de la familia, prefiriendo dedicarse a proyectos sociales. Su presencia allí, representando a inversionistas, era como mínimo intrigante. Durante el almuerzo, Ricardo mantuvo una fachada de normalidad, pero cada palabra intercambiada parecía cargada de segundas intenciones. Sofía dominaba los detalles operativos de Hernández con una familiaridad sorprendente, como si ya estuviera involucrada en las operaciones desde hace meses. De regreso a la oficina, Ricardo canceló todas sus reuniones de la tarde y se encerró en su despacho. Abrió su laptop y comenzó a revisar meticulosamente cada documento relacionado con la fusión con Takeshi Corp. Fue entonces cuando encontró algo alarmante, una cláusula aparentemente inofensiva
que si se activara, daría al socio mayoritario el derecho de primera oferta sobre todas las empresas del grupo. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el teléfono para llamar a su abogada de confianza, doctora Elena Ramírez. Elena, necesito que analices unos documentos con urgencia. Y una cosa más. Quiero que investigues discretamente todos los movimientos societarios relacionados con Golden Dragon Capital en los últimos 6 meses. Mientras esperaba la respuesta de Elena, Ricardo recibió un mensaje inesperado en su celular. Era de un número desconocido. Señor Velázquez, tengo información sobre su hermano que puede ser de su interés. Nos vemos hoy a las 8 p.m. en el Café Alameda. El Café Alameda era un establecimiento discreto en la colonia Condesa, conocido por su clientela selecta y ambiente reservado. Ricardo sabía que podría ser una trampa, pero su intuición le decía que no podía ignorar ese mensaje. A las 7:55, Ricardo estacionó su Mercedes en la calle lateral al café. El lugar estaba prácticamente vacío, excepto por una mujer sentada en una mesa al fondo, parcialmente oculta por un arreglo de flores. Al acercarse, reconoció inmediatamente el rostro. Era Marina Gutiérrez, ex ejecutiva del banco de inversiones que había estructurado las últimas 3 adquisiciones del Grupo Velázquez. «Marina, ¿qué está pasando?». La mujer indicó la silla frente a ella con un gesto discreto. «Siéntate, Ricardo. Lo que voy a contarte cambiará completamente tu perspectiva sobre la fusión con Takeshi Corp. Y sobre tu hermano». Marina movió lentamente su taza de té, sus ojos fijos en Ricardo, con una intensidad perturbadora. El aroma suave de jazmín flotaba en el aire, contrastando con la tensión del momento. «Hace 6 meses fui contactada por representantes del Golden Dragon Capital», comenzó, su voz baja y controlada. Querían información detallada sobre la estructura societaria del Grupo Velázquez. Al principio, parecía un sondeo normal de mercado, pero pronto me di cuenta de que había algo más grande en juego. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutra. Años de negociaciones difíciles lo habían entrenado para este tipo de situación. «Continúa», dijo tomando un sorbo de su café expreso. Felipe no solo estaba en reuniones con ellos, Ricardo. Estaba diseñando un plan complejo de reestructuración del grupo. La fusión con Takeshi Corp es solo la primera parte de una estrategia mayor. Marina hizo una pausa, sacando de su bolso un sobre marrón. «Aquí está la prueba de lo que estoy diciendo». Dentro del sobre, Ricardo encontró copias de correos electrónicos y documentos que mostraban una serie de reuniones secretas entre Felipe y ejecutivos del Golden Dragon. Pero lo que realmente hizo que su sangre se helara fue un memorándum detallando una estrategia para diluir gradualmente su participación en el grupo. «Sofía no es solo una pieza casual en este juego», continuó Marina. «Tiene una maestría en fusiones y adquisiciones por la London School of Economics, algo que convenientemente nunca mencionó en las reuniones familiares». Ricardo recordó todas las veces que Sofía había demostrado desinterés por los negocios de la familia, siempre alegando que prefería dedicarse a proyectos sociales. Ahora cada gesto, cada conversación casual ganaba un nuevo significado en su mente. «¿Por qué me estás contando esto, Marina?», preguntó Ricardo, sus ojos estudiando cuidadosamente la expresión de ella. Marina se acomodó en la silla, su postura revelando una mezcla de determinación y aprensión. «Porque lo que están planeando va más allá de una simple reestructuración corporativa. Quieren desmantelar todo lo que has construido, Ricardo, y yo…». Vaciló por un momento. «No puedo ser cómplice de eso». En ese momento, el celular de 1907 Ricardo vibró. Era un mensaje de Elena Ramírez. «Urgente. Encontré algo en los documentos de la fusión que necesitas ver inmediatamente». «Hay una cosa más», dijo Marina, inclinándose hacia adelante. «El viaje de Felipe a Singapur no es para encontrarse con inversionistas. Va a reunirse con la cúpula del Golden Dragon para finalizar los detalles del plan». Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Años de asociación, confianza e historia familiar se estaban derrumbando ante sus ojos.
Pero él era Ricardo Velázquez, el hombre que había transformado una empresa familiar en un imperio. No sería destruido sin luchar. ¿Qué más sabes sobre la participación de Sofía?, preguntó, su mente ya formulando estrategias. Ella es más que solo la esposa dedicada, respondió Marina, sacando otro documento del sobre. En los últimos 3 años, ha construido discretamente una red de contactos en el mercado financiero asiático. El proyecto social del que tanto habla es una fachada para reuniones con inversionistas del Golden Dragon. Ricardo recordó los numerosos viajes de Sofía a Asia, siempre bajo el pretexto de expandir su proyecto de educación para comunidades necesitadas. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, formando una imagen que prefería no ver. Y hay más, continuó Marina, su voz casi un susurro ahora. Descubrí que el Golden Dragon no está actuando solo. Son apenas la cara visible de un consorcio mayor de inversionistas, todos estratégicamente posicionados para asumir diferentes partes del grupo Velázquez. El café ya se había enfriado, en la taza de Ricardo, pero apenas lo había notado. Su mente estaba procesando cada información, conectando puntos, elaborando escenarios. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado que en situaciones como esta, la rapidez en la acción era tan importante como la estrategia. ¿Por qué Felipe haría esto?, preguntó Ricardo, más para sí mismo que para Marina. Poder, respondió ella simplemente. Golden Dragon le prometió autonomía total sobre las operaciones internacionales del grupo después de la reestructuración, algo que siempre quiso pero nunca consiguió bajo tu liderazgo. Ricardo recordó las innumerables discusiones con Felipe sobre expansión internacional. Su hermano siempre defendía estrategias más agresivas, mientras que él prefería un enfoque más cauteloso y sostenible. Hay una reunión del Consejo programada para la próxima semana, informó Marina. Es cuando planean presentar la propuesta completa de reestructuración. Si no actúas hasta entonces... El teléfono de Ricardo vibró. Nuevamente. Era un mensaje de Alejandra. Señor Velázquez, el señor Felipe lo está buscando. Dice que es urgente discutir algunos detalles de la fusión. Necesito irme, dijo Ricardo levantándose. Pero antes, Marina, necesito saber, ¿puedo confiar en ti? Marina sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. No eres el único que tiene algo que perder en esta historia, Ricardo. Yo también tengo mis razones para querer impedir este plan. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El sol apenas se asomaba sobre la Ciudad de México cuando se reunió con Elena Ramírez en su despacho. La abogada, conocida por su perspicacia y discreción, había pasado la noche analizando los documentos. ¿Qué descubriste?, preguntó Ricardo sirviéndole una taza de café. Elena ajustó sus lentes de armazón fino y abrió su carpeta. Es más complejo de lo que imaginábamos, Ricardo. La estructura de la fusión con Takeshi Corp fue elaborada de forma que crea una serie de empresas intermediarias. A primera vista, parece una estrategia común de optimización fiscal, pero, lo animó Ricardo sentándose en su silla. Pero estas empresas intermediarias tienen una peculiaridad. Todas tienen cláusulas que permiten la transferencia automática de control bajo ciertas condiciones muy específicas. Condiciones que, coincidentemente, se alinean perfectamente con los escenarios que serían creados después de la fusión. Ricardo sintió un nudo en el estómago. En otras palabras, en cuanto la fusión se concrete, estas empresas intermediarias podrían ser fácilmente transferidas al control del Golden Dragon Capital sin necesidad de tu aprobación. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Felipe entró, con su habitual sonrisa en el rostro. Al ver a Elena se detuvo por un momento, pero pronto recuperó su compostura. «Disculpa, no sabía que estabas en reunión», dijo Felipe, su tono casual contrastando con la tensión en el ambiente. «Pero ya que estoy aquí, necesitamos discutir algunos detalles de la fusión. Elena, ¿podrías darnos permiso?». La abogada intercambió una mirada significativa con Ricardo antes de retirarse,
llevando discretamente los documentos consigo. Has estado desaparecido. Hermano, comentó Felipe sentándose en la silla que Elena acababa de desocupar. ¿Algún problema? Ricardo estudió el rostro de su hermano, buscando señales del hombre en quien siempre había confiado. No, solo algunos asuntos que necesitaban atención especial. ¿Cómo va la preparación para el viaje a Singapur? Todo listo, respondió Felipe, un leve temblor en su voz casi imperceptible. De hecho, vine a discutir algunos puntos que necesitamos alinear antes de mi partida. Mientras Felipe hablaba sobre detalles aparentemente triviales de la fusión, Ricardo observaba cada gesto, cada pausa, cada desvío de mirada. Su hermano era bueno, muy bueno. Si no fuera por la información de Marina y la investigación de Elena, jamás habría percibido las sutiles manipulaciones escondidas en cada propuesta. Felipe, interrumpió suavemente Ricardo, ¿recuerdas lo que nuestro padre siempre decía sobre la confianza en los negocios? El hermano menor se detuvo por un momento, algo en sus ojos vacilando. Claro, la confianza es como el cristal, una vez rota nunca más será la misma. Exacto, respondió Ricardo, levantándose y caminando hasta la ventana. La ciudad se extendía debajo de ellos, un laberinto de edificios y avenidas. ¿Y tú, Felipe? ¿Todavía confías en mí como antes? La pregunta flotó en el aire como una nube cargada. Felipe ajustó su corbata, un hábito que tenía cuando se sentía incómodo. ¿Qué pregunta es esa, Ricardo? Claro que confío en ti. Entonces, explícame. Ricardo se volvió para enfrentar a su hermano. ¿Por qué el Golden Dragon Capital? El rostro de Felipe palideció por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. No sé de qué estás hablando. ¿No lo sabes? Entonces tal vez deberíamos llamar a Sofía para esta conversación. Estoy seguro de que ella podría aclararnos algunos puntos sobre sus proyectos sociales en Asia. Felipe se levantó abruptamente, su silla arrastrándose en el piso. ¿Nos estás investigando? ¿Investigando? No, Felipe. Estoy protegiendo lo que nuestro padre construyó, lo que nosotros construimos juntos. ¿Lo que nosotros construimos? Felipe rió, un sonido amargo que Ricardo nunca había escuchado. Antes, no, Ricardo, lo que tú construiste, siempre fuiste tú. Tú decidiendo, tú controlando, tú dando la última palabra. Yo siempre fui solo el hermano menor, el asesor, el segundo al mando. ¿Entonces es eso? ¿Todo este plan elaborado por venganza? ¿Venganza? No, hermano. Se trata de evolución. El mundo está cambiando, los negocios están cambiando. Mientras tú te aferras a tu modo tradicional de hacer las cosas, estás perdiendo oportunidades inmensurables. Golden Dragon vio eso. Ellos entienden mi visión. Ricardo observó a su hermano con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Y Sofía? ¿Ella también forma parte de esa visión tuya? ¿Sofía? Felipe sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sofía es mucho más de lo que imaginas, Ricardo. No es solo mi esposa, es la arquitecta de todo esto. Las palabras de Felipe sobre Sofía aún resonaban en la mente de Ricardo cuando llegó al restaurante de El Cardenal para un almuerzo que prometía ser decisivo. Elena había organizado un encuentro con Margarita Cheng, una ejecutiva del mercado financiero asiático que podría tener información crucial sobre el Golden Dragon Capital. El ambiente sofisticado del restaurante contrastaba con la tormenta que se formaba dentro de Ricardo. Vestida con un elegante conjunto Chanel, Margarita ya lo esperaba en una mesa discreta al fondo del salón. Señor Velázquez, lo saludó con un leve acento. Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo con tanta urgencia. Ricardo observó a la mujer frente a él. A sus 50 años, Margarita Cheng era una leyenda en el mercado asiático, conocida por su habilidad para prever y evitar grandes crisis corporativas. Señorita Cheng, Elena mencionó que tiene información sobre el Golden Dragon que podría interesarme. Ricardo fue directo al punto. Margarita tomó un sorbo de su té verde antes de responder. El Golden Dragon no es lo que aparenta ser, señor Velázquez. En realidad es solo una fachada para algo mucho mayor.
algo que su cuñada Sofía conoce muy bien. Ricardo sintió que su estómago se revolvía. Continúe. Sofía Wong, antes de convertirse en Sofía Velázquez, trabajó para uno de los mayores bancos de inversión de Hong Kong. No era solo una analista común, era especialista en reestructuraciones corporativas complejas. Su trabajo más notable, ayudar a desarrollar el modelo que el Golden Dragon usa para sus adquisiciones. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. Sofía, la mujer que durante años pareció tan desinteresada en los negocios de la familia, no era solo parte del plan, era una de sus principales arquitectas. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué el Grupo Velázquez?, cuestionó Ricardo, su mente trabajando frenéticamente para conectar las piezas. Porque ustedes son la pieza que faltaba en un rompecabezas mucho mayor, explicó Margarita, bajando aún más su voz. Golden Dragon está montando un conglomerado global de tecnología. Necesitan una empresa con la reputación y la estructura del Grupo Velázquez para legitimar sus operaciones en Occidente. En ese momento el celular de Ricardo vibró. Era un mensaje de Marina. Urgente. Sofía acaba de programar una reunión extraordinaria del Consejo para mañana. Van a anticipar la votación de la fusión. Ricardo mantuvo su expresión neutra. Años de negociaciones difíciles lo habían entrenado bien. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? 3 años, respondió Margarita sin vacilar, desde que Sofía identificó las primeras brechas en la estructura societaria del grupo. Es brillante, ¿sabes? Logró mapear exactamente dónde y cómo el grupo podría ser reorganizado. El mesero se acercó para tomar los pedidos, pero Ricardo apenas podía pensar en comida. Su mente estaba enfocada en cada interacción que tuvo con Sofía a lo largo de los años. Cada comentario aparentemente inocente sobre los negocios de la familia. Cada sugerencia sutil que Felipe había implementado. Hay algo más que necesita saber. Continuó Margarita después de que el mesero se alejara. El Golden Dragon no está actuando solo. Tienen el apoyo de un grupo de inversionistas mexicanos, personas que usted conoce muy bien. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quiénes? Carlos Hernández, por ejemplo. La adquisición de Hernández Technologies no fue una coincidencia. Fue el primer paso del plan de Sofía. Las piezas comenzaban a encajar con una claridad aterradora. La insistencia de Felipe en la adquisición de Hernández, el súbito interés de Carlos en expandirse hacia Asia, los frecuentes viajes de Sofía a Hong Kong, supuestamente para su proyecto social. Y hay más, añadió Margarita, sacando una tablet de su bolso. Encontré esto en los archivos del banco en Hong Kong. Es un documento de 2015, mucho antes de que Sofía conociera a Felipe. En la tablet, Ricardo vio una foto antigua. En ella, Sofía estaba en un evento corporativo en Hong Kong, sonriendo junto a ejecutivos del Golden Dragon. Al fondo, parcialmente visible, estaba Carlos Hernández. Ellos se conocían, murmuró Ricardo. Todo este tiempo. Señor Velázquez, Margarita lo interrumpió suavemente. No está entendiendo. Sofía no conoció a Felipe por casualidad. Ella fue cuidadosamente posicionada para acercarse a él. Su matrimonio fue parte del plan desde el inicio. Ricardo sintió como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. La imagen de su hermano, feliz al lado de Sofía el día de su boda, adquirió un significado completamente nuevo y perturbador. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó, estudiando atentamente el rostro de Margarita. La ejecutiva sonrió tristemente. Porque fui mentora de Sofía en el banco. La entrené, vi su potencial y vi cuando decidió usar sus talentos para un juego mucho más peligroso. El celular de Ricardo vibró nuevamente. Era Elena. Acabo de recibir los documentos de la reunión de mañana. Ricardo, lo tienen todo preparado. Si la fusión se aprueba, pierdes el control en 48 horas. Margarita observó la expresión de Ricardo cambiar sutilmente. Tienes menos tiempo del que imaginas, señor Velázquez. Sofía no es del tipo que deja cabos sueltos. Si programó una reunión para mañana, es porque ya tiene todos los votos que necesita. Ricardo dejó el Cardenal con la mente en turbulencia, conduciendo su Mercedes a través del tráfico caótico de la Ciudad de México, casi por instinto.
Las revelaciones de Margarita Chen habían cambiado completamente su perspectiva sobre los últimos años. Cada recuerdo ahora necesitaba ser reevaluado, cada momento reinterpretado bajo una nueva luz. Estacionó su auto en el garaje del edificio, sede del Grupo Velázquez, y en lugar de subir directamente a su oficina, decidió hacer algo que no hacía desde hace años. Fue hasta el piso 35, donde se encontraba el archivo muerto de la empresa. Allí, entre pilas de documentos antiguos y el olor característico de papel envejecido, comenzó su búsqueda. «Señor Velázquez», la voz de doña Cecilia, la archivista que trabajaba desde hace más de 3 décadas en la empresa, lo sorprendió. «¡Qué sorpresa verlo aquí!». «Cecilia». Ricardo sonrió, genuinamente feliz de ver un rostro familiar y confiable. «Necesito tu ayuda. Quiero todos los documentos relacionados con los viajes internacionales de Felipe y Sofía en los últimos 5 años». La archivista ajustó sus lentes de lectura. «Eso tomará tiempo, pero…», vaciló por un momento. «Hay algo que tal vez debería ver primero». Cecilia caminó hasta un archivo específico, sus dedos experimentados localizando rápidamente una carpeta amarillenta. «Hace algunos meses, la señora Sofía vino aquí solicitando algunos documentos antiguos. Me pareció extraño su interés en informes tan específicos sobre la estructura original de la empresa». Ricardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Eran documentos de la fundación del Grupo Velázquez, incluyendo acuerdos de accionistas y estructuras societarias que su padre había establecido. En algunas páginas, pequeñas anotaciones en bolígrafo rojo llamaron su atención. «¿Ella hizo alguna copia de estos documentos?», preguntó estudiando las anotaciones. «Sí, varias, y una cosa más». Cecilia bajó la voz, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. «La semana pasada trajo un equipo de digitalización. Dijeron que era para un proyecto de modernización del archivo». Ricardo sintió un escalofrío en la espina dorsal. Sofía no solo estaba planeando un golpe corporativo, estaba escudriñando el pasado de la empresa en busca de cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marina. «Reunión de emergencia en la sala del Consejo. Sofía y Felipe están presentando una actualización importante sobre la fusión». «Gracias, Cecilia», dijo Ricardo, guardando algunos documentos en su carpeta. «Acabas de ayudarme más de lo que imaginas». Subiendo en el elevador, Ricardo recibía mensajes en secuencia. Elena había descubierto que Sofía había programado videoconferencias con todos los miembros del consejo individualmente la noche anterior. Marina confirmaba que Carlos Hernández había llegado más temprano y estaba en reunión cerrada con Felipe. Al llegar al piso de la presidencia, Ricardo encontró el ambiente en alboroto. Ejecutivos cuchicheaban por los pasillos y su secretaria, Alejandra, parecía especialmente nerviosa. «Señor Velázquez», se acercó rápidamente. «La señora Sofía dejó un sobre para usted». Dentro del sobre, Ricardo encontró solo una tarjeta con un mensaje escrito en la elegante caligrafía de su cuñada. «A veces, para preservar un legado es necesario cambiar su forma. No hagas esto más difícil de lo que debe ser». La sala del consejo estaba casi completa cuando Ricardo entró. Felipe estaba de pie cerca de la pantalla de proyección, conversando animadamente con Carlos Hernández. Sofía, sentada a la mesa, escribía algo en su laptop con la eficiencia de quien conocía muy bien lo que estaba haciendo. «Ah, Ricardo», Felipe sonrió al verlo. «Qué bueno que llegaste. Tenemos novedades emocionantes sobre la fusión». Ricardo observó el rostro de su hermano, buscando alguna señal del joven que creció a su lado, que compartió sueños y construyó un imperio con él. En lugar de eso, vio solo a un extraño usando una máscara familiar. «Antes de comenzar», dijo Ricardo, su voz calma pero firme, «me gustaría hacerle una pregunta a Sofía». Su cuñada levantó los ojos del laptop, su rostro una máscara de serenidad profesional. «Claro, Ricardo. ¿Qué quieres saber?» «¿Cómo era Hong Kong en 2015? Especialmente ya las oficinas del Golden Dragon Capital». El silencio que siguió a la pregunta de Ricardo fue ensordecedor.
La expresión serena de Sofía vaciló por una fracción de segundo, tan breve que solo ojos muy atentos podrían percibirlo. Felipe, que estaba a punto de iniciar la presentación, se congeló con el control remoto del proyector en la mano. Hong Kong es una ciudad fascinante, respondió Sofía con una sonrisa estudiada, pero no entiendo la relevancia de esa pregunta para nuestra reunión de hoy. Ricardo caminó lentamente hasta la mesa de juntas, colocando su carpeta sobre ella con deliberada calma. Es interesante que digas eso, porque tengo aquí una foto bastante reveladora de aquella época. Tú, Carlos Hernández y algunos ejecutivos del Golden Dragon Capital. Curioso, ¿no? Especialmente considerando que supuestamente solo conociste a Felipe 2 años después. El aire en la sala se volvió pesado. Algunos miembros del consejo se removieron incómodamente en sus sillas. Carlos Hernández, que hasta entonces mantenía una expresión neutra, ajustó su corbata con nerviosismo. Ricardo, intervino Felipe, su voz tensa, este no es el momento para... Por el contrario, hermano. Ricardo lo interrumpió suavemente. Este es exactamente el momento. Antes de votar cualquier cosa sobre la fusión con Takeshi Corp, los miembros del consejo merecen saber exactamente con quién están tratando. Sofía cerró su laptop con un clic suave y se levantó, su postura impecable. Sus ojos verdes, antes cálidos y amigables, ahora brillaban con una intensidad calculadora que Ricardo nunca había notado antes. ¿Realmente quieres hacer esto, Ricardo?, preguntó, su voz baja pero clara. ¿Realmente quieres exponer secretos familiares frente al consejo? ¿Secretos familiares? Ricardo rió sin humor. No, Sofía, tú nunca fuiste familia. Fuiste una pieza cuidadosamente posicionada en un juego mucho mayor. Los otros miembros del consejo observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Alejandra, que estaba tomando notas de la reunión, había dejado de escribir, sus ojos muy abiertos, fijos en la escena que se desarrollaba. Muy bien, dijo Sofía, enderezando los hombros. Ya que quieres jugar así, hizo un gesto a Felipe que dudó por un momento antes de entregarle el control del proyector. La pantalla detrás de ella se iluminó, mostrando no los gráficos de la fusión que todos esperaban, sino una serie de documentos antiguos del Grupo Velázquez. Ricardo reconoció algunos de ellos del archivo muerto que acababa de visitar. Señores del consejo, comenzó Sofía, su voz asumiendo un tono profesional que Ricardo nunca había escuchado antes. Lo que ven aquí es la prueba de que el Grupo Velázquez necesita urgentemente una reestructuración. En los últimos 10 años, bajo la gestión conservadora de Ricardo, hemos perdido oportunidades cruciales de expansión. Y tú, naturalmente, tienes la solución, comentó Ricardo, su voz cargada de ironía. Sí, Ricardo, la tengo, respondió ella, haciendo clic para la siguiente diapositiva. El Golden Dragon Capital no es solo un fondo de inversiones, es un puente hacia el mercado asiático, una oportunidad de transformar el Grupo Velázquez en un jugador verdaderamente global. Felipe se acercó a Sofía, colocándose a su lado en una clara demostración de apoyo. Ricardo siempre ha sido brillante en construir estructuras sólidas, pero el mundo cambió. Necesitamos agilidad, conexiones internacionales. ¿Conexiones?, cuestionó Ricardo, abriendo su carpeta y esparciendo algunos documentos sobre la mesa. ¿Cómo estas? Registros de reuniones secretas, transferencias sospechosas, empresas fantasma creadas en paraísos fiscales. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, tratando de ver los documentos. Sofía mantuvo su compostura, pero sus dedos apretaron ligeramente el control remoto. Ustedes creen que conocen a Felipe y Sofía, continuó Ricardo dirigiéndose al consejo, pero lo que no saben es que cada paso de los últimos 3 años fue cuidadosamente coreografiado. La adquisición de Hernández Technologies no fue una oportunidad de mercado, fue el primer paso de un plan para debilitar nuestra estructura de gobernanza. Carlos Hernández se levantó abruptamente. Esto es un absurdo. No voy a quedarme aquí escuchando... Siéntate, Carlos. La voz de Ricardo cortó el aire como una cuchilla.
¿O debo mostrar al consejo los registros de tus reuniones en Hong Kong con el Golden Dragon? Aquellas que ocurrieron mucho antes de que la fusión siquiera fuera mencionada. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el suave sonido del aire acondicionado. Sofía miraba a Ricardo con una mezcla de respeto e irritación, como una jugadora de ajedrez que acaba de descubrir que su oponente había previsto sus movimientos. Tienes razón en una cosa, Ricardo, finalmente dijo. Nada en los últimos 3 años fue por casualidad. Cada movimiento, cada decisión, cada adquisición, todo fue parte de un plan mayor. Pero ¿sabes cuál fue tu error? Pensar que eso hace nuestro plan menos legítimo. Sofía caminó hasta la ventana de la sala del consejo, su silueta recortada contra el horizonte de la Ciudad de México. Cuando se volvió nuevamente para enfrentar a todos, su expresión había cambiado. Ya no había pretensión de cordialidad, solo una determinación fría y profesional. ¿Quieren saber la verdad?, preguntó, dirigiéndose a los miembros del consejo. Sí, trabajé en el mercado financiero asiático. Sí, conocía al Golden Dragon Capital mucho antes de conocer a Felipe. Y sí, cada paso fue meticulosamente planeado. ¿Pero saben por qué? Hizo clic nuevamente en el control y la pantalla mostró una serie de gráficos comparativos. Porque el Grupo Velázquez se está quedando atrás. Mientras nuestros competidores internacionales se expanden agresivamente hacia nuevos mercados, nosotros seguimos atrapados en una visión anticuada de gestión. ¿Visión anticuada?, interrumpió Ricardo, su voz controlada pero firme. Fue esa visión la que transformó una empresa familiar en uno de los mayores grupos empresariales del país. Y es esa misma visión la que nos hará perder todo, intervino Felipe, finalmente encontrando su voz. Ricardo, eres brillante construyendo estructuras sólidas, pero el mundo cambió. El mercado cambió. Ricardo observó a su hermano con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Y crees que la solución es entregar todo lo que construimos a un grupo de inversionistas que apenas conocemos? ¿Apenas conocemos?, Sofía rió suavemente. Ricardo, ¿realmente crees que pasé los últimos 3 años solo planeando una toma hostil? No. Construí relaciones, establecí conexiones, creé una red de socios estratégicos que pueden llevar al Grupo Velázquez a un nivel que ni imaginas. En ese momento, Marina, que estaba sentada discretamente al fondo de la sala, se levantó. Tal vez deberíamos mostrar al consejo los verdaderos números del Golden Dragon Capital, aquellos que no aparecen en los informes oficiales. Sofía entrecerró los ojos al ver a Marina. Tú. Sabía que había alguien filtrando información. A Ricardo. No es filtración cuando se trata de exponer la verdad, Sofía, respondió Marina, caminando hasta la mesa con su propia carpeta de documentos. El Golden Dragon no está interesado en asociaciones estratégicas. Son especialistas en desmantelar empresas y vender sus activos por separado. El consejo comenzó a murmurar y Ricardo percibió que el momento era crucial. Necesitaba actuar ahora antes de que Sofía pudiera recuperar el control de la situación. Señores, se dirigió al consejo, en los próximos minutos les mostraré exactamente cómo fue arquitectada esta supuesta fusión. Y más importante, revelaré lo que realmente está en juego. Sofía dio un paso al frente, su compostura profesional comenzando a mostrar grietas. Ricardo, piensa bien lo que vas a hacer. Algunas verdades, una vez reveladas, no pueden ser olvidadas. Tienes razón, Sofía, respondió Ricardo tomando un último documento de su carpeta. Y es por eso que el consejo necesita saber sobre la reunión secreta en Singapur, aquella que ocurrió hace 3 meses, donde tú y Felipe se encontraron con los verdaderos dueños del Golden Dragon Capital. Felipe palideció visiblemente. ¿Cómo tú? ¿Cómo lo sé?, completó Ricardo. Digamos que no eres el único que sabe jugar este juego, hermano. La diferencia es que yo nunca necesité traicionar a mi familia para ganar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros del consejo miraban de Ricardo a Sofía y Felipe, tratando de procesar las revelaciones que se desarrollaban ante ellos. En el aire flotaba una tensión casi palpable, como si todos supieran que las próximas palabras cambiarían para siempre el destino
del Grupo Velázquez. El doctor Eduardo Morales, presidente del consejo y amigo personal del padre de Ricardo y Felipe, se levantó lentamente de su silla. En sus 40 años de carrera, nunca había presenciado una situación tan delicada. Antes de continuar, dijo, su voz grave resonando por la sala, «Creo que todos aquí merecen saber exactamente qué ocurrió en Singapur». Ricardo asintió, tomando un sobre lacrado de su carpeta. Este informe fue preparado por un equipo de investigación internacional. Detalla no solo la reunión en Singapur, sino toda la operación del Golden Dragon Capital en los últimos 5 años. Sofía dio un paso adelante, su elegancia habitual reemplazada por una urgencia casi palpable. «Ricardo, no entiendes. Lo que hicimos en Singapur». «Lo que ustedes hicieron», la interrumpió Ricardo, «fue negociar la venta completa del Grupo Velázquez a un consorcio chino». «Pero no fue solo eso, ¿verdad?» «Sofía». Felipe, que hasta entonces mantenía una expresión desafiante, comenzó a mostrar señales de nerviosismo. «Ricardo, estás distorsionando los hechos». «¿Lo estoy?» Ricardo abrió el sobre y comenzó a distribuir copias del informe a los miembros del consejo. Página 47, señores. Lean con atención el detalle de las negociaciones. Un silencio tenso invadió la sala mientras los consejeros leían el documento. Carlos Hernández, que hasta entonces mantenía una postura defensiva, palideció visiblemente. Esto no puede ser verdad», murmuró uno de los consejeros. «Pero lo es», intervino Marina, proyectando una serie de correos electrónicos en la pantalla. «El plan nunca fue una simple fusión. El Golden Dragon Capital es apenas la primera fase de una operación mucho mayor». Sofía cruzó los brazos, su postura cambiando sutilmente. Ya no había necesidad de mantener la fachada. ¿Realmente creen que el mercado internacional va a esperar a que el Grupo Velázquez decida evolucionar? Mientras permanecemos atados a valores anticuados, nuestros competidores están redefiniendo las reglas del juego. ¿Valores anticuados?, cuestionó Ricardo, su voz cargada de emoción contenida. «Fue con esos valores que nuestro padre construyó este imperio. Fue con esos valores que transformamos una empresa familiar en una potencia nacional». «Tu padre», comenzó Sofía, pero algo en su voz hizo que Ricardo levantara los ojos bruscamente. «¿Qué hay con mi padre?», preguntó, un súbito escalofrío recorriendo su espina. El silencio de Sofía fue más revelador que cualquier respuesta. Felipe, percibiendo el cambio en la atmósfera, intentó intervenir, pero Ricardo ya estaba conectando los puntos. «Marina», llamó sin quitar los ojos de Sofía, «muéstrales el archivo B17». Marina digitó rápidamente en su laptop y una nueva serie de documentos apareció en la pantalla. Eran registros antiguos, fechados de casi 20 años atrás. «Hace 2 décadas», comenzó Ricardo, su voz ahora más baja pero cargada de una intensidad que hizo que todos en la sala se inclinaran hacia adelante. «Nuestro padre rechazó una oferta de fusión con un grupo internacional. En ese momento, dijo que era porque quería mantener el control familiar de la empresa. Pero había más, ¿no es así, Sofía?» Sofía mantuvo su mirada fija en Ricardo, pero un músculo en su mandíbula se contrajo ligeramente. «El grupo que hizo la oferta», continuó Ricardo, «era controlado por la familia Wong». «Tu familia, Sofía». Los miembros del consejo intercambiaron miradas sorprendidas. Felipe dio un paso adelante, confusión evidente en su rostro. «¿De qué estás hablando, Ricardo?» «Estoy hablando», respondió Ricardo, sin quitar los ojos de Sofía, «de que nuestra querida cuñada no entró en nuestras vidas por casualidad. Su familia ha intentado asumir el control del Grupo Velázquez desde hace 2 décadas». Sofía finalmente sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Impresionante, Ricardo. Realmente impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó descubrir todo?» «El suficiente», respondió él. «Lo que aún no he entendido es por qué esperar tanto tiempo. ¿Por qué toda esta elaborada puesta en escena?» «Porque tu padre era demasiado astuto», respondió ella, abandonando finalmente toda pretensión. «Él percibió nuestras intenciones inmediatamente. Pero tú y Felipe, ustedes eran diferentes,
más ambiciosos, más susceptibles a influencias externas. Felipe dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «Sofía, ¿qué estás diciendo?» «Oh, querido». Ella se volvió hacia él con una expresión casi piadosa. «¿Realmente creíste que todo fue por amor? Que de todas las mujeres en la Ciudad de México, yo coincidentemente me enamoré del heredero del grupo que mi familia intentaba controlar desde hace años». El impacto de esas palabras pareció físico en el rostro de Felipe. Ricardo sintió una ola de compasión por su hermano, a pesar de todo lo que había ocurrido. «Pero cometiste un error, Sofía», dijo Ricardo, tomando un último documento de su carpeta. «Subestimaste cuánto nos enseñó nuestro padre sobre lealtad». El último documento que Ricardo sostenía parecía increíblemente común. Una simple hoja de papel membretado del Grupo Velázquez, amarillenta por el tiempo. Pero cuando comenzó a leer su contenido, el rostro de Sofía perdió todo el color. «Imposible», susurró. «Eso fue destruido». «¿Realmente creíste que nuestro padre no dejaría alguna protección?», preguntó Ricardo, su voz suave pero firme. «Este documento, señores del Consejo, es un acuerdo firmado hace 20 años entre nuestro padre y el padre de Sofía, un acuerdo que ella creía haber sido eliminado». Marina proyectó una copia digitalizada del documento en la pantalla. Era un contrato que establecía claramente que cualquier intento futuro de adquisición hostil del Grupo Velázquez por la familia Wong resultaría en la activación de una cláusula especial, la transferencia automática de todas las participaciones asiáticas del grupo a una fundación controlada exclusivamente por la familia Velázquez. En otras palabras, continuó Ricardo, si la fusión con el Golden Dragon es aprobada, la familia Wong pierde automáticamente todo lo que construyó en Asia en los últimos 50 años. Sofía trastabilló ligeramente, apoyándose en la mesa de juntas. Toda su compostura aristocrática había desaparecido, reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta. «No harías eso», dijo, pero su voz traicionaba su incertidumbre. «¿No?». Ricardo alzó una ceja. «Apostaste todo a la idea de que yo era demasiado conservador, demasiado predecible para hacer un movimiento tan agresivo. Ese fue tu error, Sofía. Estudiaste al empresario, pero olvidaste estudiar al hombre». Felipe, que había permanecido en silencio, procesando la revelación del verdadero motivo de su matrimonio, finalmente encontró su voz. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué toda esta manipulación? Podrías haber propuesto una asociación legítima». «¿Asociación?». Ella rió, un sonido amargo. «Tu familia nunca aceptaría una verdadera asociación con nosotros. Tu padre dejó eso muy claro hace 20 años. La única manera era asumir el control total. Y no te importó destruir vidas en el proceso», comentó Marina, su voz cargada de desprecio. «Los negocios son negocios», respondió Sofía fríamente. «Los sentimientos son una debilidad que no podemos darnos el lujo de tener». «Ahí está tu mayor error», intervino Ricardo. «Confundiste principios con debilidad, lealtad con ingenuidad, y ahora…» hizo un gesto abarcando la sala. «Lo perdiste todo». El doctor Eduardo Morales carraspeó, llamando la atención de todos. «Creo que ante estas revelaciones necesitamos hacer una votación inmediata sobre la propuesta de fusión». «No será necesario». Una nueva voz sonó desde la puerta de la sala. Todos se giraron para ver a Margarita Cheng entrando, acompañada por 2 ejecutivos asiáticos que Sofía claramente reconoció, a juzgar por su expresión de shock. «Señor Wong», susurró Sofía, viendo a su propio padre entrar en la sala. «Hija», dijo el hombre en un tono helado, «no solo fallaste en tu misión, sino que comprometiste 2 décadas de planificación familiar. El Consejo del Golden Dragon acaba de votar por la retirada completa de nuestra propuesta de fusión». Ricardo observó la escena con una mezcla de satisfacción y pesar. No había placer en ver a una familia desmoronarse, incluso si era la familia que había intentado destruir la suya. «Felipe», se dirigió a su hermano, que parecía completamente perdido. «Sé que necesitas tiempo para procesar todo esto, pero cuando estés listo, mi puerta siempre estará abierta».
El doctor Morales se levantó nuevamente. Señores, creo que esta reunión ha terminado. Señor Velázquez, felicitaciones por proteger el legado de su padre. Mientras los miembros del consejo comenzaban a retirarse, Ricardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en aquella sala. No era solo el fin de una conspiración corporativa, era el fin de una era de inocencia, de confianza ciega. Marina se acercó a él discretamente. ¿Qué sucede ahora? Ricardo observó a Sofía siendo confrontada por su padre en un rincón de la sala, a Felipe saliendo solo por la puerta, cargando el peso de 2 décadas de mentiras sobre sus hombros. Ahora, respondió, reconstruimos, más fuertes, más sabios, pero sin perder los valores que nos trajeron hasta aquí. 3 meses pasaron desde la reunión que cambió para siempre el destino del Grupo Velázquez. El sol de la tarde mexicana entraba por las ventanas de la oficina ejecutiva, donde Ricardo observaba la ciudad que había sido escenario de tantas transformaciones en su vida. Marina entró en la sala, cargando una carpeta con los últimos informes. Los números del trimestre llegaron, Ricardo. Sorprendentemente, estamos mejor de lo que esperábamos. No es tan sorprendente, respondió él, volviéndose para mirarla. A veces se necesita una tormenta para fortalecer las raíces. Los últimos meses habían sido intensos. Tras la salida de Sofía, que regresó a Hong Kong con su familia en desgracia, el mercado especuló sobre la estabilidad del Grupo Velázquez. Pero Ricardo había aprendido importantes lecciones con toda la experiencia. ¿Cómo está Felipe?, preguntó Marina suavemente, colocando los informes sobre la mesa. Ricardo suspiró, recordando el último encuentro con su hermano. Mejor, está en un retiro en Oaxaca. Dijo que necesita tiempo para reconstruir su identidad, en sus palabras. ¿Y tú? ¿Cómo estás lidiando con todo esto? Ricardo caminó hasta la ventana, observando el horizonte de la Ciudad de México. Sabes, Marina, en los últimos meses he pensado mucho en lo que nuestro padre siempre decía, que un imperio no se construye solo con números y contratos, sino con confianza y valores. En ese momento, Alejandra entró apresuradamente en la sala. Señor Velázquez, llamada del doctor Morales en la línea 1, dice que es sobre la nueva propuesta de asociación internacional. Ricardo intercambió una mirada significativa con Marina antes de atender. Después del escándalo con el Golden Dragon, varias empresas internacionales legítimas habían demostrado interés en asociaciones estratégicas con el Grupo Velázquez. La reputación de integridad del grupo se había, irónicamente, fortalecido tras la crisis. Eduardo, Ricardo atendió, usando el nombre de pila del presidente del consejo, algo que había comenzado a hacer recientemente. Sí, recibí los documentos de la empresa alemana. No quiero apresurar nada. Vamos a hacerlo correctamente esta vez. Después de colgar, Ricardo se volvió hacia Marina. Tenías razón desde el principio, ¿sabes? Cuando me buscaste con tus sospechas sobre Sofía. Marina sonrió discretamente. En realidad, fuiste tú quien siempre supo. Solo necesitabas confiar en tus instintos. Un movimiento en la puerta llamó la atención de ambos. Era Margarita Cheng, que se había convertido en una aliada inesperada en los últimos meses. Espero no estar interrumpiendo, dijo, entrando en la sala con su elegancia característica. Pero pensé que te gustaría saber, Ricardo. El Golden Dragon Capital está pasando por una reestructuración completa. La familia Wong perdió el control del consejo. Ricardo asintió lentamente. La noticia no lo sorprendía, pero tampoco le traía satisfacción. ¿Y Sofía? Trabaja en un banco de inversiones en Shanghái, respondió Margarita. Bajo otro nombre, claro. Al parecer, incluso allá, el apellido Wong perdió su prestigio. El teléfono de Ricardo vibró. Era un mensaje de Felipe. ¿Podemos hablar? Estoy volviendo a la Ciudad de México la próxima semana. ¿Sabes?, dijo Ricardo, mostrando el mensaje a Marina y Margarita. En medio de toda esta conspiración, acabé aprendiendo algo importante sobre la familia. ¿Qué?, preguntó Marina. Que a veces la verdadera familia no es aquella que comparte nuestra sangre, sino la que comparte nuestros valores, respondió.
mirando significativamente a las dos mujeres que habían resultado tan cruciales en los últimos meses. Margarita sonrió. Hablando de valores, los inversionistas alemanes están impresionados con la forma en que manejaste toda la situación. Mencionaron específicamente la integridad del Grupo Velázquez como factor decisivo para la asociación. Integridad. Ricardo repitió la palabra, pensativo. ¿Sabes qué es irónico? Sofía y su padre intentaron destruirnos porque pensaban que nuestros valores eran nuestra debilidad. Y al final, completó Marina, fueron justamente esos valores los que nos salvaron. Ricardo tomó un portarretratos de su escritorio, una foto antigua, donde él y Felipe, aún niños, sonreían, junto a su padre frente a la primera sede del Grupo Velázquez. Nuestro padre siempre decía que un negocio es como un árbol. Puedes forzar su crecimiento con productos químicos, pero si las raíces no son fuertes y saludables, no sobrevive a la primera tormenta, completó Marina, recordando la frase que ya había escuchado a Ricardo citar antes. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Ricardo observó la ciudad una vez más, pensando en cómo las últimas semanas habían cambiado su perspectiva sobre tantas cosas. Una semana después, Ricardo esperaba ansiosamente en el Cardenal, el mismo restaurante donde tantas revelaciones importantes habían ocurrido meses antes. Felipe había pedido este encuentro, el primero desde que partiera hacia su retiro en Oaxaca. Cuando su hermano entró al restaurante, Ricardo apenas lo reconoció. Felipe estaba más delgado, bronceado, y había algo diferente en sus ojos, una serenidad que reemplazaba la antigua inquietud ambiciosa. Ricardo, Felipe lo abrazó, un gesto que tomó por sorpresa al hermano mayor. Gracias por venir. Los dos se sentaron y por algunos momentos solo se observaron, décadas de historia compartida flotando entre ellos. Estás diferente, comentó Ricardo. Felipe sonrió levemente. 3 meses en una hacienda en el interior tienen ese efecto, pero no fue solo el cambio de ambiente. Fue el cambio de perspectiva. El mesero trajo los menús, pero ninguno de los dos parecía particularmente interesado en comida en ese momento. Ricardo, comenzó Felipe, su voz cargada de emoción contenida. Necesito pedirte disculpas, no solo por lo que hice, sino por haber dudado de todo lo que nuestro padre nos enseñó. Ricardo estudió el rostro de su hermano, buscando y encontrando la sinceridad que siempre caracterizó a Felipe antes de que toda esta historia comenzara. ¿Sabes qué descubrí durante este tiempo alejado?, continuó Felipe, que Sofía no me manipuló solo con amor falso. Manipuló mi propia inseguridad, mi deseo de probar que podía ser más que solo el hermano menor. Felipe. No, déjame terminar. Felipe levantó la mano. Pasé tanto tiempo tratando de salir de tu sombra que no me di cuenta de que estaba entrando en una oscuridad mucho mayor. Ricardo sintió que sus ojos se humedecían. Nunca estuviste en mi sombra, hermano. Siempre fuiste mi socio, mi igual. Ahora lo sé, respondió Felipe, una sonrisa triste en sus labios, pero necesité perderlo todo para entenderlo. No perdiste todo, dijo Ricardo firmemente. Tu silla en el consejo aún está allí. Tu familia, tu verdadera familia, aún está aquí. Felipe tragó saliva, claramente emocionado. Incluso después de todo lo que hice. Especialmente después de todo lo que pasó, respondió Ricardo. Porque ahora entiendes, así como yo entendí, que el verdadero valor de un imperio no está en los números en las cuentas bancarias, sino en los principios que lo sostienen. En ese momento, el celular de Ricardo vibró con un mensaje de Marina. Propuesta alemana aprobada, por unanimidad en el Consejo. Comenzamos una nueva era. Ricardo mostró el mensaje a Felipe, que lo leyó con interés genuino. ¿Los alemanes son diferentes del Golden Dragon? Completamente, confirmó Ricardo. Socios estratégicos reales, con valores alineados a los nuestros. El tipo de asociación que nuestro padre siempre quiso para el grupo. Nuestro padre, murmuró Felipe. Él siempre supo, ¿verdad?
sobre la familia Wong sobre todo. Sí, asintió Ricardo. Y nos preparó, incluso sin que lo supiéramos. Cada lección, cada principio que insistía en enseñarnos, no era sobre negocios, era sobre carácter. Los hermanos pasaron las horas siguientes conversando, recordando memorias, reconectándose. Cuando finalmente salieron del restaurante, el sol ya se había puesto, pero algo nuevo había nacido, una comprensión más profunda, un vínculo más fuerte que cualquier conspiración corporativa podría romper. Al día siguiente, cuando Ricardo entró en su oficina, encontró una foto antigua enmarcada sobre su escritorio. Él y Felipe, aún niños, junto a su padre. Había también una nota de su hermano, para recordar de dónde venimos y, más importante, de qué estamos hechos, Felipe. Ricardo sonrió, colocando la foto en un lugar destacado. El grupo Velázquez había sobrevivido a su mayor crisis, no por causa de estrategias corporativas brillantes o maniobras financieras astutas, sino porque sus raíces, plantadas con valores sólidos y regadas con principios inquebrantables, eran lo suficientemente fuertes para resistir cualquier tormenta. Fin de la historia.